¿Estamos informados o entretenidos? Entretenidos, sin lugar a dudas. La información hoy en día es un lujo. Es decir, cuesta mucho enterarse. Y por otro lado, cuando hay mucha gente que se entretiene demasiado, entra en la infoxicación, que es la intoxicación por exceso de información, que realmente la mayor parte son cuentos chinos, sinceramente. ¿Te interesa cómo la gente percibe la información, la recibe? Sí, ¿Te preocupa también? Sí, efectivamente. Tiene además mucho que ver, sin lugar a dudas, con la mente humana. Fíjate que es curioso, pero hay estudios en los que, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? En Twitter, Sí. estudios infográficos en el que se analizan miles, centenares de miles, millones de cuentas y se observan fenómenos curiosísimos. Y es que las personas con unas ideologías del tipo que sea, de alguna manera, como era de esperar también, empiezan a crear verdaderos nidos ideológicos, ¿no? Entonces te vas reforzando a ti mismo, ¿no? Porque dices, porque tal, fulanito de tal, no sé qué, y otro te contesta, pues claro que sí, porque tal. Y de repente hay un outsider, ¿no? Que te dice, no, eres un cabrón, tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero bueno, es muy curioso. O sea, no son simétricas. Existen nidos y hay una especie como de puentes, que son los que se entrometen en la ideología del otro habitualmente, ¿no? Que generan de alguna manera unos tubos de comunicación. Pero es muy curioso y revela mucho de la psicología humana, ¿no? Sí, y todos creemos tener razón, como es lógico. Y que nos la den, o sea, que reconfirmar nuestra opinión está buena. Reconfirmar nuestra opinión y luego también, claro, existe ese efecto de arrastre, ¿no? Que de alguna manera, si tú estás en tu supuesto lobby ideológico y piensas distinto, es muy difícil de repente plantarte y decir, no estoy de acuerdo con vosotros que sois 100.000, sois 100.000, pero no tenéis la razón, ¿no? Pero eso ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia que realmente yo creo que tiene que ver mucho, ¿sabes?, con la capacidad de ser independiente, de tener pensamiento independiente. Pero bueno, esto bien lo sabes, está estudiado hay 10 personas en una sala. 9 compinchadas para decir que ese color es azul cuando es verde. Y el único que no lo sabe dice, pues a lo mejor es azul y no es verde. Aunque lo vea verde, pero no lo dice. Claro, ahí, en ese tipo de experimentos, y más aún cuando lo estás viendo desde fuera, se ve súper claro, ¿no? Pero imagínate, no hablamos de colores, ¿no? Hablamos de cualquier tipo de vacunas, de ideologías de todo tipo, todos vemos, por ejemplo, que nos están saqueando con los impuestos, porque es un saqueo, o sea, esto ya no es impuestos, ¿no? Pero la gente tiene miedo, tiene temor muchas veces, ¿no?, de elevar la voz. Pero también las revoluciones nos enseñan que a veces hace falta un chispazo. De repente alguien dice, hasta aquí llegamos. Los otros 999.999 dicen, no. Pero de repente empieza algún otro que otro a adherirse a la nueva tendencia y se lía. Y ahí se inventan cosas tan productivas como las guillotinas, por ejemplo, y cosas parecidas. ¿Pero crees que estamos cerca del chispazo? Todavía hace falta un poquito más. Falta malestar. Falta más malestar todavía, más malestar. ¿Tienes por costumbre dudar de la información oficial? Sí. Intento dudar de todas las informaciones. La verdad, suelo leer varios periódicos al día. Me leo los varios nacionales, entro en el vuestro. Gracias. Pues faltaría más. Estaría feo. Suelo leer el New York Times, por ejemplo, las últimas noticias y el Mercurio de Chile, por lazos culturales que he tenido con ese país. Y bueno, y algún otro por ahí. ¿Y te preocupa esto de te lo he escuchado alguna vez, esos silencios mediáticos sobre diversos temas? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, uno que tuvimos con Jaime Peñafiel en relación a la reina Leticia, a la reina consorte Leticia, en el que no voy a entrar en la temática que tratamos, porque es una cuestión además de Jaime Peñafiel, pero me llamó mucho la atención el silencio mediático, ¿no? y el proselitismo a favor evidentemente, de una tendencia en la que se protegían unos a otros, porque se crean estos, incluso ciertos enemigos llegan a unirse muchas veces cuando a su vez tienen ese enemigo común, ¿no? Ya sabes,
el enemigo de mis amigos también son mis enemigos, ¿no? Y de repente pasas de creer que vives en un sitio de amplia democracia, de libertad de expresión, y te las empiezan a dar por todos lados. Pero además de manera en ocasiones muy organizada, ¿no? Es decir, no espontáneo, sino se han puesto literalmente de acuerdo. Muchas veces, además, en los medios de comunicación hay pactos no escritos, incluso pactos no hablados. Yo sé lo que tú piensas, ya sabes lo que pensamos todos respecto a este tema. Por lo tanto, esos silencios mediáticos yo creo que afectan a todos y afectan la capacidad de pensar qué es lo que está sucediendo. Pero hay muchos elefantes en la habitación. Que sí, no... sí, muchísimos. Lo hemos tenido un ejemplo claro. Está la guerra, por ejemplo, con Rusia, ¿no? Entre Ucrania y Rusia. Y evidentemente la información viene totalmente sesgada, ¿no? De repente se ha perdido la objetividad, es un adoctrinamiento realmente. O bien líderes que potencialmente pueden ser dañinos para el sistema, como por ejemplo Donald Trump. La gente en Europa, hay una dicotomía. ¿Cómo es posible que Donald Trump llegue a ser presidente si es un tipo supuestamente tan odioso? Joder, tío, porque le votan, los americanos le votan, es una sandez casi afirmar esto, sí. Pero es que es cierto, porque si fuese por los medios de comunicación europeos y particularmente los españoles, parece que Trump surge, no sé, autovotándose él mismo, ¿no? Llega a ser presidente por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no, la gente le vota. Y cuando estás en Estados Unidos, país en el que paso bastante tiempo, y te das cuenta que los hispanos, los taxistas, los cubanos, esto, lo otro, cuando vas en esas conversaciones muchas veces banales en su coche diarias, o diarias, o vas al supermercado, ¿no? Pan, Que hoy en día además, por ejemplo en Nueva York, vamos, casi hay barrios que no hablan inglés. Pues salen temas de conversación y la gente dice, yo voy a votar a Trump por esto, por lo otro, ¿no? Y de repente empiezas a rascar y te das cuenta de silencios mediáticos, ¿no? ¿Cuánta gente en España sabe, por ejemplo, que Barack Obama, el presidente de la eterna sonrisa, muy hollywoodense, quitó la ley por la cual los cubanos, wet feet, cuando llegaban a Florida particularmente, que es la parte más cerca, el estado más cerca, evidentemente, ya tenían permiso de residencia, tenían una serie de beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Pues Obama la quitó, por ejemplo, ¿no? Obama fue el presidente que más personas desterró o inmigrantes sacó fuera del país, el que más personas mató con el programa de drones en Afganistán, y le dieron el premio de la paz, el Nobel de la Paz. Es algo... Y que quede claro que no estoy ni posicionándome a favor de uno ni del otro. Lo que estoy diciendo son, pero bueno, ¿cómo es posible? Para valorar algo tienes que conocerlo, ¿no? Si no lo conoces, pues evidentemente vives en una nube. O te encuentras con cuestiones muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo, recuerdo cuando Trump, durante la época de Trump, hubo un eclipse y un conocido periódico español ponía Trump mira al eclipse sin gafas protectoras. Veías a Trump y el sol y digo, pero bueno, esto es imposible, ¿no? A ver, ¿cuánta gente se tomó la molestia de intentar encontrar la secuencia completa? Yo fui uno de ellos, ¿no? Digo, esto no puede ser. La buscas y te das cuenta, por ejemplo, que Trump lo que hace realmente es buscar por dónde está el sol para inmediatamente, como es lógico, ponerse las gafas, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿por qué tanta gente empeñada de una manera u otra en dirigirnos por aquí y por allá, ¿no? Al rebaño? Hablaremos de ella. Sí. De rebaños. Quizá me estoy enrollando demasiado a propósito. No, pero haces bien, es decir, ¿Sí? Aquí el invitado eres tú. Sí, bueno. Siempre preguntamos a los invitados, ¿cuál es la relación con Dios? ¿Eres un hombre creyente? ¿Tienes fe? Intento ser creyente, es todo un trabajo. Sí. Es todo un trabajo, pero me lo curro. Es decir, voy por todas las esquinas. Creyente, trabajador. Trabajador, sí. Desgraciadamente no tengo esa fe venida, nunca mejor dicho, sí, del cielo o de algún otro sitio etéreo que me provea de esa fe, de esa actitud, sobre todo, ¿no? De intentar creer en ellos sin ningún tipo de filtro. Pero, sin embargo, sí que me lo trabajo. ¿Se puede conjugar a Dios y a la ciencia? Sí, sin ningún problema. De hecho, yo creo que cuanto más ciencia sabes,
puede parecer paradójico, más crees en Dios. Pero por una razón muy sencilla. Es decir, si crees en una especie de Dios con una túnica blanca, unas barbas largas y una aureola así luminosa por la cabeza, no estamos hablando de eso. Pero si crees en un Dios que es el que rige, y no como una persona, ni siquiera con un aspecto antropomorfo, sino como una entidad omnisciente y omnipresente, entonces te das cuenta de que estas reglas están tan bien hechas, de las reglas universales de todo tipo, de biología, física, etcétera, que parece, sin lugar a dudas, están reguladas por algún tipo de inteligencia. A esa inteligencia es la que le llamo Dios. Te fijas en cualquier órgano del cuerpo, ¿no? Cómo está diseñado un ojo, cómo funcionan los ciclos hormonales. Sí, no, lo hicieron de puta madre. El que lo hizo dijo, está fantástico. Te salió bien el coche ese día. La única putadilla, con perdón, es que seamos desechables. Es Sí. decir, que hay una muerte. La caducidad. Claro, pero hasta eso tiene su razón de ser. Porque si va cambiando el entorno, evidentemente los seres vivos tienen que morir para que sus descendientes se vayan acoplando y adaptando. Hablando de morir, el señor Gaona tiene estudios, ha escrito además sobre las llamadas ECM, o sea, las experiencias cercanas a la muerte. Exacto. Y uno llega a la conclusión de que hay ¿qué después de la muerte? Es una excelente pregunta. Es otra cosa en la que me lo estoy trabajando yo años en ello. Tiene que ver mucho con cuestiones relacionadas con la consciencia. Consciencia que, por otro lado, se ha intuido a nivel neurológico más o menos por dónde está, anatómicamente hablando, como asiento, pero no es fácil definir su funcionamiento, por no decir casi imposible. Quizás los anestesistas sean los que más se acercan, porque quitan la conciencia, y no lo digo en broma, lo digo totalmente en serio, a la hora de hacer una operación quirúrgica o lo que sea, ¿no? Pero la cuestión está en dónde está la conciencia, qué relación tiene con nuestro entorno, qué relación tiene con nuestro cerebro, cómo se genera. La conciencia es local, es no local, como Jung, por ejemplo, postulaba en su día, un concepto muy romántico, pero explicaría algún tipo de cuestiones en relación a cuestiones comunes en todas las culturas, ¿no? También es verdad que se puede explicar a través de la neurología cerebral. Pero respecto especialmente a la experiencia cercanas a la muerte, habría que pensar si en esos momentos, evidentemente, nuestra sintonización neurológica sufre un revés, ¿no? Tienes una hemorragia, estás muriendo por un accidente, una cuestión de un terremoto, una guerra, yo qué sé, cualquier historia, que te encuentres cercano a la muerte, por eso se llama cercano a la muerte. Sí. Bien. Hay cuestiones fisiológicas que pueden alterar esa sintonización cerebral. Bien. En ese mundo, en ese reino, realm, como dicen los americanos, en el que te introduces en esa experiencia de la muerte, en toda la propia experiencia, ¿es toda una falsificación de nuestro propio cerebro? Podría ser que al no estar sintonizado advirtamos cosas que cuando está correctamente sintonizado no advertimos. ¿Puede ser? ¿No puede ser? ¿Qué es lo que pasa en esos momentos? ¿Cómo es posible que haya algunas personas, bueno, algunas, no son pocas, que en ocasiones, por ejemplo, lleguen a tener experiencias extracorpóreas, que es otra de las... O sea, que sientan como que salen están del cuerpo, fuera del cuerpo. Salen del cuerpo, tienen una visión muchas veces cenital de la situación, lo típico, ¿no? Veo todo desde como si estuviera en el techo. He visto una luz. Bueno, eso es la experiencia del túnel per se, Vale. ¿no? Que además, eso tiene varias fases, la experiencia cercana a la muerte. Algunas podrían ser fácilmente explicables desde el punto de vista de la neurología. Otras son más complejas. Que sean más complejas no quiere decir que no se puedan explicar. Pero ahí entra otro factor fantástico y precioso. Quizá la neurología sea mucho más compleja de lo que parece y de lo que sabemos hasta ahora. ¿Cómo es posible que alguien tenga una experiencia extracorpórea, que note que sale fuera y que sea capaz de relatar cuestiones que no se encuentran físicamente en ese entorno más inmediato? Podría ser que se las inventa, pero en ocasiones también hay unas coincidencias con otras personas. Con otras personas, con objetos, con situaciones, etcétera, que una coincidencia no lo explicaría. Pero en cualquier caso, para los que no sean muy creyentes en ese tipo de cosas, también les digo, es decir, si usted es psicólogo, antropólogo o lo que sea,
aunque solo sea desde ese punto o esa perspectiva, vale la pena estudiarlo. José Miguel Gaona, o sea, doctor Gaona, bienvenido al Purgatorio de Oyente. Y ahora que me des la bienvenida, ¿no? Sí, pues este era prólogo de la entrevista, prefacio, vale. prefacio. Empezamos sin media res, o sea que pim pam pum, no hay se me había olvidado lo de no hay preliminares. No hay preliminares. ¿Sabes? Yo decidí en su momento, hace ya cuando empezamos el programa, que lo mejor era empezar ya directamente. Sí, la verdad que es mucho mejor. Porque la gente quiere ver lo que quiere ver. El saludo, pues después, cuando ya la gente ya está aclimatada a la entrevista. No hace falta. Además, nos hemos saludado antes de la grabación. Sí, pero ya sabes que hay que hacer una formalidad. El saludo falso que yo llamo, que es molesta a saludarte. Bien. Bueno, el doctor Gaona es una cabeza privilegiada. Tiene un currículum extraordinario. Bueno, es cosa de ir acumulando cosas que te gustan, no tiene ningún mérito. Voy a hacer como con el doctor Cabrera, que me dijo, no hace falta que diga. Ya, pero sí hace falta que diga, coño. Porque aquí, repetimos, no viene cualquiera. Doctor en medicina, cum laude, en la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad Complutense de Madrid. Es uno de los psiquiatras forenses más reputados de España. Es experto además en neurología, en psicología infantil y adolescente. Es director del Neurosalus, que es el centro de desintoxicación de drogas, alcohol y juego. Además está en la puerta de Alcalá, aquí al ladito. Cerquita. Y además, igual usted lo ha visto en su programa de YouTube, que se llama La Reunión Secreta. A veces la lían, o se lía. Nos liamos. O hay quien quiere liarla en YouTube. Y además también colabora con Iker Jiménez de vez en cuando. Tengo muchos asuntos sobre la mesa. Sí. Tengo pandemia, asesinatos, adicciones... a ver, cuéntame. Criminalidad, ¿con cuál empezamos? La que quieras, que te dé más rabia. Empezamos. Mira, vamos a empezar con algo que está muy presente, que es esto de aquí, que es ¿un periódico? No, no, lo de Daniel Sancho. Anda, la otra. Lo de Daniel Sancho, que ahí vemos a Rodolfo, que es el padre del joven en Tailandia, aquí saliendo de Koh Samui, de la cárcel de Koh Samui. Bueno, esto está ahora mismo en pleno auge. ¿Por qué? Porque está haciendo el juicio a Daniel Sancho. Ya sabrán ustedes la historia. Quien no sabe la historia en España, pues aparte lo tiene todo, la historia. Sí, tiene un joven atractivo, que en una relación aún por dilucidar, turbulenta sexual o no, amorosa o no, con una persona que está muerta, que está descuartizada, que es este señor que se llama Edwin Arrieta. Tenemos una isla paradisíaca y unos medios españoles que estamos enganchados a esta historia. ¿Por qué? Porque la gente que ve esto, la gente que pincha para ver el programa de televisión, la gente que escucha la radio o que lee el periódico, quiere saber más sobre el caso de Daniel Sancho. ¿Qué te interesa del caso? ¿Qué te llama la atención? Todos los casos que son un tanto truculentos, extremos, la verdad siempre me han interesado. De hecho, hay personas que dicen, doctor Gaona, ¿cómo es posible que estuviera usted... que haya intervenido en casos, yo qué sé, como el del asesino de Pioz, Patrick Nogueira, por ejemplo, ¿no? O este señor que mató a sus hijos también. O Bretón, sí. Pues porque me interesa la mente humana, así de claro. Es decir, ya sé que lo pueden dudar, mucha gente puede reír, no lo hago por dinero. Afortunadamente vivo bien con mi trabajo habitual. El forense lo tengo prácticamente limitado a casos que sean de peso y notables, no necesariamente mediáticos, aunque ya muchas veces los casos extremos a la vez, a la par, son mediáticos. Son mediáticos, eso es así de cierto. Pero lo que más me interesa es cómo pudo ocurrir, cómo pueden ocurrir las cosas, cómo es posible que alguien descuartice, qué elementos en común tiene con el común de los mortales a su vez, ¿no? ¿Cualquiera de nosotros podría hacerlo bajo esos parámetros? Son preguntas que siempre me hago y es también lo que me ha llevado a haber participado como médico, evidentemente, en 3 guerras. ¿Cómo nos comportamos los humanos en situaciones extremas? Y es brutal. La respuesta realmente palidece a cualquiera. Palidece. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que cuando muchas veces creemos que la mano de la ley, por ejemplo, ya sea la interna, con la moral, valores, o la externa, no nos va a alcanzar, particularmente esta última, muchas veces los humanos somos capaces de hacer tremendas aberraciones. Así de claro. En las guerras se matan entre vecinos. En España tuvimos un ejemplo claro. Lo digo tuvimos, tampoco quiero mencionarlo mucho, porque parece que estamos siempre reviviendo la famosa guerra civil, ¿no? Mi abuelo estuvo en la guerra civil, pero es que dentro de relativamente 12, ¿cuántos años? 12 años, para hacer 100 años. O sea,
En 2036. 2036, estamos en el 2024. Sí. Entiéndeme, que es una cosa del siglo pasado, pero casi de principios del siglo pasado, ¿no? Sí, seguimos. Seguía guerra, porque tú tal, porque Franco, porque el otro, porque no sé qué, no sé cuánto. Pero, entonces, bueno, me interesa la mente humana. ¿Cómo es posible que en ocasiones, obviamente la guerra civil no la llegué a vivir, pero tuve símiles, por ejemplo, en Bosnia, en el que vecinos mataban a su otro vecino. Y no lo mataban necesariamente por un tema ideológico. Muchas lo mataban para quedarse con las tierras, quedarse con la casa, y lo ideológico era la excusa. Ahí lo dejo eso porque me da la impresión que en nuestro país, por historias que he llegado a oír a lo largo de mi vida, también hubo bastante de eso. Hubo ideología, no lo dudo. Pero de paso, ya que piso lo que ha pasado por Valladolid, pues mira. Esto que dijo Ítalo Calvino del infierno de los vivos está aquí, es algo sí, o sea, que el diablo, la maldad, somos nosotros. Sí. Y ayer justamente, en un programa de tele, en Código 10, en que participo como forense los martes por la noche, estábamos hablando de cómo se puede llegar a situaciones extremas y se mencioné la guerra y tal y cual. Y agregué que, y es verdad, como forense, ¿no? Muchas veces, a veces la familia que tenemos en la puerta de al lado, o la pareja, o quien sea, están en guerra. Están en guerra. Es que, si no es difícil, además, explicar muchas cosas que suceden, muchos crímenes, asesinatos, se encuentran en guerra, literalmente. No oyes los tiros, no oyes las bombas, pero están en guerra dentro de una situación psicológica extrema. Y luego, evidentemente, sucede lo que sucede muchas veces, ¿no? ¿Siempre se aprende algo nuevo de un asesino? Sí. Siempre hay detalles, historias. Por ejemplo, mira, te voy a unir dos cosas una con la otra. Y además esta creo que salió publicada, con lo cual creo que puedo contarla. Porque aunque sean asesinos, evidentemente existe una confidencialidad, ¿no? Patrick Nogueira, cuando hablaba de su crimen, y insisto que esto salió publicado, decía, estaba como extrañado, ¿no? Diciendo, pero bueno, mucha más gente se mata en las guerras. Como diciendo, bueno, en mi caso, si han sido 4 personas, entiéndeme, son las que seguramente mueren actualmente en Ucrania, en Rusia, Ucrania, en 10 minutos, ¿no? Sí. Es el distanciamiento muchas veces que tenemos, ¿no? El distanciamiento emocional y la racionalización. Y estudiando los casos extremos, ya sabes, es lo que decía el escritor y filósofo, de nada de lo humano me es ajeno. ¿No? Y es cierto. De repente dices, y te asusta, cuando tienes algunas conexiones, o de repente notas simpatía, o de repente te sorprendes que empiezas no a justificarlo, pero sí a explicarlo. A entenderlo. Es que si eres forense, tú tienes que explicar lo que ha sucedido, que no quiere decir para nada que lo compartas. Pero solamente el explicarlo ya quiere decir que hay lazos comunes en tu dinámica. Y luego, tus frenos morales dicen, yo sé que tiene ganas de matar a X, ¿no? Sí. Pero no lo haces, porque te sentirías culpable. De hecho, hay mucha gente, lo vemos cada 2 por 3 en las noticias, que de repente asesina a alguien y luego se suicida o se intenta suicidar porque no puede soportarlo. O a veces durante la vorágine, evidentemente, de violencia que tiene, de agresividad, ¿no? Pero muchas personas, afortunadamente muchísimas, quizá la mayoría, tienen pues unos mecanismos. Y esto es otra cuestión también súper interesante, porque la mayor parte de nosotros no delinquimos por el Código Penal. Ojo. Es que esto es importante. No nos frena en la ley. No, artículo tal de 763 sobre no sé qué. No. No delinquimos porque tenemos una serie de valores interiorizados. Y esto es importante a la hora de entender cuando la sociedad muchas veces pide penas más altas. El punitivismo. Sí, y con esto que no te creas que estoy afecto al buenismo, para nada, pero sí soy sumamente práctico. En Estados Unidos, en los estados donde ha habido tradicionalmente pena de muerte, ahora mismo ya hay bastantes menos, no reducía el número de asesinatos. Vamos a ser prácticos. Quizás si quieres vengarte del asesino o quitártelo de medio o no gastar en la cárcel la manutención de los próximos 50 años, pues quizás sí. Pero realmente no lo soluciona. Lo que soluciona es tener una escala de valores y ejercer esos valores también morales, que entre paréntesis se suelen mamar cuando somos niños por parte de la familia, que es otra gran equivocación, ¿no? Es decir,
Nos hemos saltado ya a la familia, como en muchas estructuras sociales. Nos hemos saltado al colegio. El siguiente escalón es la policía. Y la policía, ya estamos viendo muchas veces lo que le sucede. El otro día, 30 personas que eran cameruneses, entre paréntesis, antes de ayer, le agredieron a la policía, algo impensable, ¿no? En cualquier momento en sociedades medio civilizadas. Y el siguiente ya es que queda, no sé, el ejército, ¿no? Entiéndeme. Matar a la autoridad, ¿no? Sí, es matar a la autoridad, pero eso también es muy llamativo, porque matar a la autoridad suele promocionarlo ciertas tendencias políticas, que a buen entendedor, ya sabes, pocas palabras, pero habitualmente suele ser para doblar a esa autoridad, para vencerla, para posteriormente crear el caos, y cuando tienes el caos, imponer tu policía. Que eso lo vemos en muchos países totalitarios, que eran muy enemigos de esas policías y tal y cual, pero lo único que han hecho, evidentemente, es reemplazar. Es decir, quitar tu bandera para poner la suya, ¿no? A veces se ha liado cuando, y no porque lo hayas pretendido, pero se ha liado cuando Gaona ha dicho algo sobre criminalidad y sobre datos de criminalidad y sobre Qué curioso, mira. Origen étnico o países o nacionalidades o inmigrantes. Sí, se sigue liando, ¿eh? Se sigue liando. Bueno, la mayor parte de las veces no opino. Doy datos y la gente le ofende los datos. O sea, si las 3/4 partes, por ejemplo, en Cataluña, de los presos actualmente son extranjeros, yo creo que debería ser muy llamativo, ¿no? Porque constituyen solamente entre el 10 y el 12% de la población. O sea, algo está pasando. Si de ese 75%, prácticamente casi la mitad son marroquíes, algo debe estar pasando. Y además quiero dejar una cuestión clara, porque mucha gente puede decir, el tío un facha, racista, xenófobo. No. De corazón lo digo, de verdad, ¿eh? Puedes creerme o no me puedes creer, pero de verdad que lo digo. No me importa la raza, no me importa ni siquiera el origen. Lo que sí me preocupa es el perfil cultural. Eso me preocupa muchísimo. Esas personas, del sitio que sean, ¿comparten nuestros valores? ¿Comparten nuestra esperanza de futuro? ¿Van a querer las costumbres que tenemos en nuestro país? ¿O, por el contrario, van a intentar vencerlas, van a crear guetos, como de hecho ha ocurrido en muchos países de Europa? Francia tiene un problema brutal. Inglaterra tiene un problema brutal. En Suecia han tenido que sacar en Estocolmo el ejército a la calle, porque la policía no puede ya. Entonces, y hace poco tuve, unos poquitos meses, una pequeña discusión en la tele con un compañero vuestro periodista, ¿no? Decían, sí, porque la Costa del Sol, los sicarios suecos y tal y cual. Yo ya no pude más. Dije, vamos a ver, dime los nombres de los sicarios suecos. Te puedes imaginar los nombres que eran, porque todos ellos, habían nacido en Yemen. Es decir, no se llamaban Olafsson o Gustafsson, sino que... Y ese perfil cultural es el que nos mata. Y ahora mucha gente también podrá decir, joder, tío, te estás pasando un huevo. Vamos a ver. No. Incluso si lo vemos desde el punto de vista del buenismo, estoy teniendo el mismo discurso que cuando muchos buenistas, y con toda la razón del mundo además, hablan de los escasos derechos de la mujer en Arabia Saudí, en Yemen, que lo acabamos de comentar, en Dubái, países muy ricos, pero que tienen unas leyes medievales, e incluso algunos otros países que se encuentran a muy pocos kilómetros del estrecho. Entonces, esas críticas que hacemos muy cómodamente cuando estos individuos se encuentran en dichos países, yo las hago extensivas a los mismos individuos cuando tan solo cogen un avión que tardan 4 horas en ponerse aquí. No es otra cosa. Es decir, no estoy discriminando a nadie porque venga de Mali o tal y cual. Entre paréntesis, viví un tiempo en Mali, en Bamako y al sur de Bamako. Y realmente las costumbres son tremendamente distintas, no nos vamos a engañar, incompatibles con muchas de las que tenemos en Occidente. Y que hay una serie de valores... Es decir, o te adaptas, o si no, tío, aquí no puedes estar. Es decir, aquí nos jugamos el futuro de nuestra cultura y nos jugamos lo que hemos luchado durante siglos, Revolución Francesa incluida, los guillotinamientos que decíamos, la Ilustración, los principales filósofos que ha habido en Europa,
los conceptos de belleza de la Grecia clásica, los del derecho romano. Es decir, cuestiones que en otros sitios no las tienen ni en los libros. Entonces, si viene alguien, tiene que adaptarse. Punto. Es que esa es la proposición. En otras palabras, bienvenidos sean todos los que vienen. No van por ahí los tiros. Bienvenidos, pero si vienes, te vas a comportar, por ejemplo, igual que se comportó mi familia. Yo he sido emigrante. Emigré a Chile, en un barco de carga además, con mi familia, como en las películas. Sí. A Estados Unidos, luego a Montreal, a Canadá, y luego estuve trabajando en Alemania. He sido emigrante o inmigrante, depende de qué lado se mire, en 4 países distintos. Y en todos éramos brutalmente respetuosos. Es decir, no se me ocurriría escupir a la policía en Chile. Por favor, ¿cómo? Perdón. Al revés. Yo creo que éramos más respetuosos que los propios habitantes porque nos habíamos observados, evidentemente, ¿no? ¿Este es un tabú en los medios de comunicación? Sí, pero por supuesto. Sí, me llama la atención con cierta frecuencia. Pero la mayor parte de las veces, insisto, no es por opinar, es por dar datos. ¿Qué culpa tengo yo que en el último informe, por ejemplo, del Ministerio de Igualdad, se aprecie que en el 2023, el año pasado, el 45%, no son opiniones mías, viene que cualquiera se moleste, creo que es la tabla 23.5, se moleste en buscarlo. Prácticamente, no, y sin prácticamente, el 45%, una vez más, no eran nacionales. Cuando una vez más, repito, son el 10 o el 12% de la población, es decir, que cuadruplican el índice de asesinatos. Y este año vamos por el 50%. Entonces, muchos pensarán, bueno, ¿este qué quiere? Aquí la Kristallnacht sí. de la Alemania nazi, ¿no? Echarlos. No. Soy sumamente práctico. Sumamente práctico. Soy de ciencias, o sea, sí. Practiquísimo. Es decir, identifiquemos los grupos que producen, en este caso acabamos de hablar de la violencia dentro de la pareja. Identifiquemos los grupos. ¿Qué factores están implicados? Hay una serie de grupos, por ejemplo, que hemos identificado los forenses, que tienen que ver mucho en ciertos perfiles culturales. Fíjate que ni siquiera llamo nacionalidad porque sería injusto, pero en ciertos perfiles culturales, la preponderancia del alcoholismo en la violencia dentro de la pareja. Joder, ¿por qué el Ministerio de Igualdad o los que sean no hacen programas específicos para ese segmento que han identificado? Pues las asociaciones culturales del país X. ¿Por qué no hacen segmentos? Asociaciones de vecinos, que hay un nutrido grupo con ese perfil cultural, pues vamos a mandar psicólogos, terapeutas, a hacer terapias de grupo, oye, vamos a ver quiénes son alcohólicos por aquí, venga. El alcohol y las drogas son uno de los elementos más denominadores comunes en la violencia intrafamiliar. Pero claro, es mucho más fácil y más barato, y se reparte uno mejor el dinero en los chiringuitos, si lo que hablas es, no, es el machismo. Yo he estado en montones de congresos fuera de España. Por supuesto que de manera coloquial se emplea el machismo, pero luego la gente seria se sienta y empieza a ver, sin lugar a dudas, otros factores. ¿Qué otros factores hay? Problemas psicológicos, psiquiátricos, drogas, sí, muy frecuentemente, alcohólicos, etcétera, etcétera. Entonces, si lo que realmente nos interesa es que la gente no se mate entre ella, pues habrá que analizar los factores inherentes. O sea que... Si nos interesa. Si no nos interesa, pues seguimos hablando de lo mismo y comiendo el coco a la gente y haciendo esos minutos de silencio, que quedan muy bonitos televisivamente hablando, pero en la práctica no sirven de absolutamente nada. Que la lucha contra la violencia de género por parte de las autoridades estatales, vamos a poner, o autonómicas, sí. Está mal enfocada. Desde mi punto de vista y de mucha gente, sí. No soy solamente el único. Es decir, si tú ves, por ejemplo, los estudios del Instituto Robert Koch alemán, vas a advertir, dentro de lo que es la violencia intrafamiliar, pues una serie de notables cuestiones. Como, por ejemplo, que muchas veces la violencia es mutua. La dinámica de violencia es mutua. Lo que sucede es que en muchas ocasiones el varón, por su mayor envergadura física, desgraciadamente acaba agrediendo de mayor medida a la mujer y esta es la más afectada. Pero, ¿por qué no tener, por ejemplo, mediadores de pareja para amortiguar el tema de la violencia dentro de la pareja? Incluso mediadores se hacen en muchos países que acaban recomendando a la pareja, oye, mira, mejor os separáis porque esto no puede seguir así.
¿Cuántas vidas se podrían salvar? Pues seguramente muchísimas. Gente que interviniese. En España pasamos directamente de pásame la barra del pan o de estar acostados en la misma cama a el juzgado de violencia de género. Y eso no dudo que en muchos casos sea necesario, cuando la violencia es extrema o hay una situación aguda, evidentemente, pero en muchos otros casos, y lo vemos también en los medios de comunicación, se va gestando a lo largo de meses, a lo largo de años. Ha habido malas palabras, luego ha habido agresiones físicas, luego tal. Debería de intervenir, se debería de intervenir de una manera, pero sobre todo identificar. Y que no se puede reducir, entiendo entonces, un asesinato a una sola causa, que el machismo, sino que hay son múltiples causas, entre las que posiblemente también está el machismo, pero puede ser pues, lógico. Por ejemplo, la situación de, no sé, de pobreza mira, o de alcoholismo. Otro silencio informativo. En las propias estadísticas del Ministerio del Interior, tú observas que prácticamente la mitad de los hijos que son asesinados son por parte de mujeres y la otra mitad prácticamente por hombres. Esto no lo sueles oír en ningún sitio, pero es la verdad, es lo que viene en las estadísticas oficiales. Hay a ciertos grupos que les interesa criminalizar a unos respecto a otros, pero realmente la verdad es esa. Cualquiera lo puede encontrar en estadísticas del Ministerio del Interior, pero una vez más hay que currárselo. Pero eso, saber eso, sí, nos serviría para detectar, por ejemplo, personas que sufren alteraciones mentales, personas que tienen problemas psiquiátricos importantes. Por ejemplo, aquella Guardia Civil hace prácticamente un año o un poquito más de un año que mató a sus 2 hijos y luego se suicidó, ¿no? No es solo un caso aislado, son casos habituales que ocurren. Quizá las motivaciones masculinas, femeninas, pueden diferir, pero requieren un estudio científico serio. Si lo que queremos, en vez de hacer activismo, es solucionar el problema. ¿Por qué matan más los hombres y por qué son más matados? Esto es otra historia, por ejemplo, también que obedece a otro silencio mediático, ¿no? Parece que en nuestro país las mujeres estuvieran en peligro permanente. Pero realmente, estadísticamente, una vez más, si tú tienes un hijo y una hija, cuida sobre todo de tu hijo. Tiene entre 10 y 15 veces más de morir antes de que cumpla los 20 años que la hija. Yo sé que esto suena un poco raro, después de todo lo que vemos en los medios de comunicación. No necesariamente en asesinatos. A veces son peleas, accidentes de coche, accidentes de moto, consumo de drogas, suicidios. Los hombres prácticamente decaduplicamos, multiplicamos por 10 los suicidios. Es decir, es infinitamente más peligroso, sin lugar a dudas, en nuestra sociedad, en cuanto a riesgo vital, ser hombre que ser mujer. Lo que no quiere decir, que ahora viene la parte de la frase políticamente correcta, no quiere decir que no haya que atender a las mujeres, sí, lógicamente, obvio, pero es que hay cosas tan obvias que hoy en día parece que mucha gente hay que andar pidiendo perdón o disculpas por lanzar verdades, ¿no? ¿Qué culpa tengo yo que los pobres hombres se mueran 10 veces más que las mujeres? Si no es culpa mía. Ni tampoco que maten a la mitad de las mujeres a sus hijos. Yo no lo he inventado, entiéndeme. Están ahí los datos. Vienen los datos. No opino sobre ello. Simplemente ocurre. Eso es ciencia en su estado puro. Voy a salir de aquí con miedo, entonces. Afortunadamente no. Tenemos mecanismos. Y afortunadamente, hay que decirlo, España es un país... ¿Seguro? Seguro. Sí, me parece que una vez entra en redes sociales o ve un informativo o lee un periódico y dice, vale, señor, pero tranquilidad. Claro, es que los periodistas os las traéis. Somos también, muy mala gente, eso hay que decirlo, somos mala gente y cada vez más. Sacáis lo peor. Sacamos lo peor. Lo peor de cada país. Lo peor de cada país. Una madre mata a su hijo, pero ningún periodista dice, hoy 3 millones de madres han dado de comer a sus hijos. Sí. Eso no es noticia, ¿no? Y son fundamentales las madres. Sí, muchas veces más que los padres, lamentablemente. Sin lugar a dudas. Los padres son importantes también. Sí, no lo dudo. Pero los padres son importantes, habitualmente son más trascendentales las madres. Esta es una opinión mía, no basada en ningún dato. Bueno, en los países latinos existe sobre todo una tendencia evidente a la mamma, ¿no? La mamma mediterránea y todo esto, no lo dudo. Sobre pandemia. Han pasado 4 años de la pandemia, más o menos. Sí. 4 años es el peor momento, el momento del confinamiento. Un momento en el que el señor Gaona, el doctor Gaona,
Bueno, tuvo especial trascendencia mediática, porque verdad que salía en medios, lo llamaban, y me gustaban mucho sus opiniones, y fuiste muy crítico con el gobierno central, con Fernando Simón, ¿dónde estará? Y con... es que era esperpéntico la historia. Las actuaciones, ¿no? ¿Lo recuerdas bien? Sí, perfectamente. Sí, lo que se hacía era intoxicar a la población con mendengues, con datos falsos, etcétera, etcétera. Había una dejadez de funciones brutal, ¿no? Totalmente brutal. Si, por ejemplo, Milán, digo porque tenía conocidos médicos que trabajan allí, estaba extendido, un ejemplo, saco ahora mismo rápidamente, estaba muriendo muchísima gente, había un índice de contagios brutal, etcétera, porque teníamos 10 vuelos diarios con Milán. Claro. Eso porque se jugó un partido de fútbol de Champions ¿te acuerdas, no? En Italia, partido, claro. De Atleti creo que era. Efectivamente, que se fueron todos los foros para allá y volvieron todos más o menos contagiados, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Alguien me lo explique? Porque para amortiguar, evidentemente, el índice de contagio, que es fundamental durante una pandemia, de manera que los enfermos vayan entrando a los hospitales de la manera más escalonada posible y no ver aquellas imágenes de los pobres pacientes tirados por los pasillos, muriéndose muchos de ellos literalmente, pues porque no se intentó hacer algo, ¿no? En vez de mentir. Eso, lo de la mentira es lo peor, en vez de mentir a la sociedad. Cuando se necesitaban mascarillas para, una vez más, amortiguar de alguna manera. La opinión pública, el cabreo, el enfado. Bueno, no, era para amortiguar el índice de contagios, me iba a referir. Vale. Llega el individuo este que hacía de portavoz. Simón. Sí, no quiero ni mencionarlo. Ya lo menciono yo, Fernando Simón. Gracias. Y te dice en la cara que bueno, que sí, que sabíamos que había que utilizar mascarillas, pero no os lo quisimos decir, porque si no las ibais a agotar, y se reía. Y yo, pero bueno, ¿perdón? O sea, tú me mientes. Bueno, me podían mentir. Como médico, los médicos no nos mentían. Sabemos que ya de por sí no era cierto lo que él contaba, ¿no? Y luego te ríes y no te echan a patadas. O sea, ¿pero dónde se ha visto una cosa así? O esto que decían después, yo me acuerdo de las FFP2 y de las otras que decían, no, mascarillas solidarias y otras egoístas. Las egoístas. Decía, pues me pondré la egoísta, ¿no? La que me protege más. Decían, no, esta no. Sí. Esta para los... Claramente porque hacían falta más en los hospitales que en la calle cotidianamente para ir a comprar el pan. Me parece bien. Pero no había egoístas ni solidarias. Lógico. Eran las más buenas o las más malas. Te recuerdo que lo que le decían a la gente en aquel momento es que no hacía falta lo de las mascarillas. No que no hacía falta porque se las llevaban al hospital, sino que realmente no eran tan importantes. Y entonces muchísimas personas ni se molestaron en hacerse mascarillas caseras, en mantener una serie, se podían fabricar en su momento, ¿no? Y eso, estoy convencido que esa broma negra de este individuo costó la vida a personas. Te escuché en el podcast del bueno de Fidalgo decir que una sociedad que justifica el engaño está condenada al fracaso. Sí, claro que sí. Claro. Pues estamos condenados, entonces. Te engañan y encima te gusta que te engañen y los felicitas. Pero esto no es porque este individuo estuviera en este gobierno de izquierdas o de derechas, es que me da exactamente igual. Un individuo que te está engañando y encima luego se solaza y se recrea en el engaño, no tiene perdón realmente. Hay quien es adicto a la mentira, ¿no? Ya que hablamos de adicciones. Sí, mucha gente, ya lo sabes, ¿no? Defiende sus propias cadenas. Sí. A veces tengo la sensación, ya que hablábamos antes de Dios, que hemos matado a Dios como sociedad, que queremos quitar a Dios, pero hay gente que deja de creer en Dios, pero que cree en su partido político, por ejemplo, sí. Que ha cambiado la Iglesia por la ejecutiva del partido, ¿no? Y que... Cierto autor inglés decía, cuando dejas de creer en Dios, empiezas a creer en cualquier cosa. Entonces, es mejor. Pues uno cree en la ejecutiva del partido. Más vale Dios conocido que Dios por conocer, vulgarmente hablando. Que cree en el club de fútbol, que tiene como Dios salido a la O en música. cuestiones de género, de repente, que se vuelve un extremista, ¿no? Existen hoy en día además montones de extremistas que son igual de peligrosos cuando a veces critican épocas pasadas, que por supuesto que tienen sus críticas respecto a temas de libertad, pero actualmente hay montones de extremistas de muchísimos tipos, ¿no?
de temas de género, de temas de lo de la pareja, de la violencia, no sé qué, de... Bueno. No me va a decir que se sentía más libre antes que ahora. Lo que pasa es que yo nací fuera de España y viví fuera de España. Entonces siempre me he sentido muy libre. Y ya cuando viniste aquí estaba la cosa medianamente bien. Estaba ya cociéndose la democracia. Ha viajado más que Willy Fogg, ¿eh? Porque como que nació en ¿dónde? ¿En Bélgica? En Bruselas. En Bruselas. Sí. Y después se marchó a Chile. De Chile después ¿a dónde va? A Estados Unidos y Canadá. A Canadá. Y luego ya a Alemania. Y luego a Göttingen. ¿A dónde? Göttingen, cerca de Hannover, donde está una universidad muy conocida. ¿Y después a España? Sí. Después a Madrid. Exacto. Joder. Entonces, bueno, afortunadamente no viví esa parte, no, para nada la estoy defendiendo, entre otras cosas porque no la conozco de primera mano, para nada. Pero lo que sí tengo punto de comparación es con hace unos años, unas pocas décadas en España, con ahora. Y yo creo que el denominador común, yo creo que mucha gente está de acuerdo, sobre todo los que tenemos una cierta edad, ¿no? Que la capacidad de expresión pues se ha visto tremendamente limitada, ¿no? Y te dicen, tío, no hables de esto. En los programas de televisión no te puedes imaginar la diferencia que hay entre la publicidad, las conversaciones durante la publicidad, a cuando se enciende la lucecita verde o roja y todo el mundo, bueno, pues sí. Claro. Y dice, pero bueno, no pensabas esto, tú piensas, ¿no? Le miras al otro que acaba de hacerte un comentario y dices, cabrón, pero dilo con la cámara encendida, que se escuche. Bueno. Y no lo dicen. Eso por cortesía, no lo hacemos. ¿Aprendimos algo del COVID, de la pandemia, o nada? Yo creo que la situación es peor. Fíjate, eso que decían tanto. O sea, tenemos mejores. Mejores, reforzados, no. Están disparados. Y ya me ha ocurrido una cosa muy interesante en el último año y medio, 2 años. Y es que habitualmente como psiquiatra venían personas, pues lo típico de toda la vida, personas con problemas mentales, de terceros, de un círculo lejano y tal y cual. Pero el último año y medio, vienen muchísimas personas de mi entorno cercano. Es decir, pues el hijo de una amistad, el tío de otra amistad, el amigo del amigo, de muy amigo. Y solamente con ese círculo mucho más inmediato me revela que evidentemente el problema de salud mental, está mucho más disparado, ¿no? Afecta a muchas más personas. La prevalencia yo creo que se ha disparado. O sea, que estamos más deprimidos o más agobiados o más estresados. Ansiedad, más depresión, ansiosos. Pero muchas veces yo creo que también es la resiliencia. Es decir, esa capacidad innata que deberíamos de tener todos los humanos a la hora de aguantar cosas, ¿no? ¿Aguantamos menos ahora? Sí, yo creo que mucho menos. Eso además tiene una traducción en las relaciones de pareja, por ejemplo. Vivir con alguien no necesariamente es miel sobre hojuelas todo el rato. Sí. Hay problemas, hay roces, etcétera, ¿no? Y la capacidad de aguante, pues yo creo que se ha reducido de una manera muy importante, muy importante. Pero eso afecta en todos los sentidos, no solamente en la pareja, en el trabajo, en enfrentarte a los problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Mi abuelito me contaba cosas y que puede decir, anda, el abuelito. Sí, bueno, seres humanos que vivían en la realidad también, entiéndeme. Pues vivían con muchísimo menos de lo que tenemos nosotros, eran más felices, ya sé que parece una frase hecha, pero claro, lo material, no, como es obvio, no necesariamente tiene que ver con esa salud mental, a lo mejor a la hora de pagar tratamientos, pero no con la salud mental per se. De hecho, fíjate, hay un dato muy curioso, y es que las personas con alto poder adquisitivo se suicidan más o menos igual o muy parecidos a los que tienen bajo poder adquisitivo. Es decir, no por tener un supercoche o vivir en un superbarrio, etcétera, te vas a suicidar menos. ¿Hay fórmulas para la felicidad o eso es una filfa, una engañifa? Es una engañifa. Una absurdez. Y tú la estás fastidiando ahora mismo. La gente dice, no, los 10 consejos para ser feliz, apúntalo. Y después lo ves, que esto triunfa en redes sociales. Sí, sí. Tú aquí dices, el doctor Gaona te desvela la felicidad en 10 sencillos pasos. La gente el primero de ellos, no piense usted en alcanzar la felicidad como tal. Bien. Porque eso es como pensar en los elefantes rosas voladores. Sí. Enseguida empiezas a pensar en elefantes rosas y ves elefantes rosas por todos lados. Es decir, estar preocupado por alcanzar la felicidad en sí ya es una preocupación y un problema. Sí, sí. No, es que es un problema. Es que es así, ¿eh? Estoy preocupado, estoy ansioso por ser feliz. Claro, y además eso déjaselo a las agencias de viaje, claro, o a otro tipo de cuestiones, ¿no? Que te venden esos sitios tan idílicos, cuando llegas allí está lleno de mosquitos, te roban la cartera, es decir, está hecho un Cristo el sitio. Sí. La felicidad es algo, son instantes, momentos que se pueden captar,
que puedes sentirlo, pero estar feliz como tal, de manera constante, me parece hasta casi una aberración. Es decir, nadie puede estar feliz todo el tiempo. De hecho, el intentar serlo es un problema, es motivo de infelicidad. ¿Cuál es su idea de felicidad? Sí, el tener ciertos momentos particulares en los cuales de repente conectas con cosas que te gustan, con cosas que en un momento dado tienen una traducción, además muchas veces se acompaña muchas veces de traducción fisiológica, que tiene que ver pues, con esos instantes, con esas emociones muchas veces. Pero cuidado con las emociones, que también están desde mi punto de vista sobrevaloradas muchas veces. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso me interesa. Además le interesa, yo creo, a muchos estamentos que las emociones estén sobrevaloradas. Porque las emociones escapan de lo intelectual, escapan de lo cognitivo, escapan de lo volitivo. Son muy básicas, muy primitivas. Si tú mantienes a la gente medio embobada, una de las mejores maneras es convertirlos en seres emocionales. Porque entonces, aunque es una parte rica de nuestro yo, no vamos a despreciarlo tampoco, pero tampoco vamos a sobrevalorarlo. Entonces, constantemente estás buscando emociones, cosas con el amor, con el sexo, necesito sentir. Sí, bueno, también, ¿qué tal te va si piensas un poco, ¿no? Tanto sentir, te vas a volver tarao. Esto que, no sé si te lo leí a ti, esto Dios mío. de más que un psiquiatra, a lo mejor te vendría bien tener un piso en propiedad. Y entonces vivirías de puta madre, tranquilamente. Eso tiene que ver mucho con la famosa pirámide de Maslow, sí. ¿no? Que las cosas más básicas, un poquito más complejas y tal y cual. Y sí, bueno, o salud mental, por ejemplo, es llegar a final de mes y poder pagar la electricidad. Es que nos comemos el coco tanto con los psiquiatras, psicólogos, pastillas y tal y cual, que se nos olvidan cosas muy básicas de esa pirámide de Maslow. Esto que dice, tengo ecoansiedad. Bueno, pues a lo mejor si tuvieras un piso en propiedad no tendrías ecoansiedad, estarías más tranquilito, preocupado por pagar la luz, el agua. Y si vieras menos la tele, en vez de 3 informativos al día, más la cámara subjetiva que lleva el ucraniano mientras le están matando en el frente, más el cartel de los Zetas que decapita a uno de sus tal y cuelga el cadáver de uno de los puentes de Mazatlán en Sinaloa, pues vivirías más tranquilo. Seguir mucho la información te vuelve tarumba, ¿eh? Totalmente, es un exceso. Sí, yo se lo digo a la gente. Hay gente que se toma que se cabrean, periodistas, ¿eh? Sí, claro, lógico. Que dicen, ya yo lo soy, dicen, uy, pero ¿cómo puede ser que la gente viva sin informarse? Y digo, no, si me parece razonable. Me parece razonable que uno a veces quiera vivir la vida tranquilamente, ponerse una película, verse la serie, ponerse reality y no ver el informativo. Pues allá ellos, si viven más felices, enhorabuena. Yo a algunos pacientes les prohíbo, no sé de prohibir, pero aconsejar, ¿no? Que vean los telediarios durante un tiempo, es decir, para que vivan tranquilos, ¿no? En el fondo, hasta hace relativamente un siglo o un poco más de un siglo, se mataban 20.000 personas en la batalla de no sé dónde, de Guadalete, y tú te enterabas, pues, 3 meses después, ¿no? Y no veías, evidentemente, los cadáveres esparcidos por todos lados y todas las cosas que vemos hoy en día, ¿no? Y quiero hablar de adicciones. Como he dicho antes, el señor Gaona es director de Neurosalus, que es el Centro de Desintoxicación de Drogas, Alcohol y Juego. Además está en una ubicación excelente en la Puerta de Alcalá. ¿Qué es un adicto? ¿Qué le define? ¿Tiene que ver también con componentes de herencia cultural, de que si uno tiene un padre adicto, un hermano adicto, un amigo adicto, puede tener tendencia a ser adicto? ¿Qué define a un adicto? La imposibilidad de tener control, evidentemente, sobre la sustancia. Hay adicciones químicas, otras no son químicas, son más comportamentales. Adicciones químicas yo creo que son de todos conocidas, algunas como la heroína, la cocaína, el alcohol, por supuesto que es la droga reina en nuestro país, sin lugar a dudas, el cannabis, los psicofármacos, que no podemos excluirlos de la ecuación, que serán muy legales, pero provocan adicción, y por otro lado las de tipo comportamental, las no químicas, que están teniendo cada vez más auge, además a los juegos, a los vídeos, que además están todos ellos estudiados por equipos que te van reforzando los algoritmos, el porno. Una vez más, entramos en las emociones y las sensaciones. Las sensaciones sexuales, el sexo desbocado, ¿no? En el que
al igual, fíjate que es curioso, pero igual que sucede, no quiero compararlo de manera directa, pero sí tiene algún matiz. Con los asesinos, los violadores tienen que ir habitualmente escalando en su nivel de violencia. De hecho, muchos violadores acaban tornándose asesinos en serie. Violan, matan, incluso descuartizan para estimularse cada vez. ¿Por qué? Porque a medida que vas alcanzando unos límites, unas fronteras en tus emociones, en tus sensaciones, esto te acaba desarrollando una tolerancia. Igual que ocurre con las drogas. Sí, con el tabaco. El alcohol, etc. Tienes que ir subiendo muy lentamente, muchas veces, otras drogas más rápido, pero llega un momento en que ya no te excita tanto. Entonces necesitas otro escalón más, ¿no? Entonces, la persona lo que ha hecho es perder la libertad para poder escoger. Y una cosa importante en este aspecto, ¿no? Ser libre no es hacer lo que tú quieres. Ser libre es escoger lo mejor para ti. Eso es realmente ser libre. Porque si haces lo que quieres, te dejas llevar por los instintos inmediatos. Y los instintos inmediatos a veces son un tanto problemáticos, por no usar otra palabra. Esto que dicen, madurar es renunciar. La vida adulta es ir renunciando a cosas. Sí, y bueno, ser consciente de esa renuncia, ¿no? De que no puedes escoger todas las opciones que quieras. De que la libertad absoluta y plena, pues, no te conviene. Sí, pero tenerlo, como te he dicho, interiorizado. Es decir, ¿no? Ya llámalo los 10 mandamientos, el código de Hammurabi, lo que te dé la gana, ¿no? Pero hay una serie de cuestiones que son esenciales. Y una de ellas, entre paréntesis, es cuidar de tu cuerpo. Cuidar de tu cuerpo. ¿Cuál es la droga más peligrosa que hay en la actualidad? El alcohol. El tabaco también. Existen de alcohol en España, por ejemplo, entre 8.000, 10.000 personas que mueren al año por temas de alcohol, de manera directa. Sí. Ahí no hemos incluido el tema que hablamos anteriormente, como puede ser la violencia intrafamiliar, los accidentes laborales, los accidentes de automóvil. Yo estuve de asesor en la DGT con el tema de drogas y alcohol, y de hecho me chupé montones de controles a pie de carretera en Galicia, con los Mossos de Escuadra, obviamente en Cataluña, en Andalucía, en Madrid, también con la Policía Municipal, etcétera, etcétera. Pasaba muchas noches viendo qué es lo que sucedía en las carreteras, ¿no? Y te das cuenta, cuando empezamos hace unos años, que era brutal. Había personas que estaban colocadas... El primer multado, sancionado, mejor dicho, en España por consumo de drogas y también tenía alcohol, fue un control que yo participé personalmente, que fue el 1 o 2 de enero, una fecha por antonomasia crítica, ¿no? Propicia para el desfase. Exacto, que fue en los alrededores de Barcelona, ahora ya unos 15 años más o menos, ¿no? Nos pusimos con la policía, con los Mossos, en el extrarradio de una especie de polígono industrial donde había unos after hours, o sea, un sitio escogido con lupa. Canela en rama para que la gente salga ahí con los zumos recién tomados. Lo mejorcito de lo mejorcito, ¿no? Y había una especie de puente, con lo cual, con cambio de rasante... Claro, no veían. No veían, no. Entonces, recuerdo que llegó el primero, vente para acá, la policía, ¿no? Entonces, le hice los análisis, bueno. Recuerdo que dio positivo a éxtasis, anfetaminas, cocaína, cannabis y alcohol. Era una farmacia andante. Pero luego nos dimos cuenta de que eso estaba sucediendo por todos lados. Sí. Claro, ese era el primero, claro. Pero luego sucedía por todos lados, lo que explica muchas veces, lo vemos a diario, ¿no? Muertos a las tal de la mañana, que habitualmente esas muertes, desgraciadamente, de jóvenes, todos hemos sido inconscientes con 20, 21, 22 años, esas muertes que mueren 5 jóvenes a las 6 de la mañana cuando iban de fiestas, Qué terrible, ¿no? La de familias rotas y que rompen también a terceros. ¿Ha probado las drogas alguna vez? Esto puede que lo vea mi hija, entonces prefiero que lo lea en los libros. Vale. Y después de todo lo que ha visto, ¿a qué le diré en mi defensa que no tomo ni café al desayuno. Vale. O sea, nada, ni un zumo. No tomo nada. Después de todo lo que ha visto, ya para cerrar. Pero he visto muchas cosas y he participado en unas cuantas por interés profesional. Después de todo lo que ha visto, de todo lo que ha participado, de todo lo que ha... Sí. ¿A qué le tiene miedo? A ver, le tienes miedo a la enfermedad, le tienes miedo a la muerte y sobre todo a personas cercanas que les pase alguna cuestión. Y luego a nivel social le tienes miedo a compartir la estupidez. De vez en cuando dice, pero por Dios,
Señor de mi vida, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? ¿No? Sí. Y sucede. Y hay muchos defensores Sí. de esas cuestiones, que es lo que más preocupa, ¿no? El no pararse de repente y pensar. Sucedió. José Miguel Gaona, gracias por venir. Encantado. ¿Ya se acabó? Se acabó. Fantástico. Quede con Dios. Encantado, Gracias. igualmente.